Capacitación. Bien. No sé si se me escucha así, ¿no? Sí, se le escucha, maestro. Ya, listo. Muchas gracias. Quisiera compartir pantalla. No sé si el moderador me permite. Ya se le ha autorizado, maestro. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Muchas gracias. A ver, a ver. Ya está. Ya. Se ve la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Bien, bienvenidos una vez más a todos los concurrentes a esta capacitación online, el cual lo vamos a desarrollar en una forma bastante dinámica y práctica, ya que se requiere estos conocimientos sobre electricidad básica, ya que no solamente usted lo puede poner en práctica en su centro de trabajo, sino también lo puede poner en práctica en sus domicilios, ¿no? Y esto a la vez también pues te va a permitir uno optimizar el uso de la energía eléctrica en sus hogares y asimismo también pues ser un poco más observador y sobre todo ver el tema de cómo se está trabajando o cómo se realiza o cómo usted trabaja en su centro de trabajo, ¿no? Valga la redundancia. Vale también decir si usted quizás el lugar donde se encuentra laborando es un lugar seguro. Vale también decir si en su hogar también es un lugar seguro contra el tema eléctrico, frente a los riesgos eléctricos que usted puede quizás ignorar, no por de repente dejadez, sino a veces por desconocimiento. Y de esta manera, pues podemos salvar muchas vidas, la de usted, la de su familia, la de quizás también de sus compañeros de trabajo, al poder de repente quizás no solucionar el problema, pero sí poner en sobreaviso sobre estos riesgos que puede estar presentándose en su centro de trabajo. Vamos a ver, bueno, la dinámica de esta sesión será la siguiente. Voy a hacer una introducción de la clase con tema de algunos saberes previos. Quiero determinar si ustedes ya han visto algunas situaciones reales en su trabajo o en el hogar. Terminada la exposición, vamos a dar apertura a los micrófonos para que usted pueda hacer una consulta y también yo poder hacer ciertas preguntas y que ustedes puedan intervenir, realizar las preguntas, las que desean, todas las que pueden, para poder absolver las dudas que tengan, ¿ya? O que se pueda presentar con toda confianza, por favor. Iniciamos entonces. Algunas malas prácticas que en algún momento quizás ustedes las han realizado, ¿no? O han visto de repente esto en sus trabajos, en sus hogares. No sé si se puede observar la diapositiva, ¿no? En este primer plano podemos observar, no sé si notan aquí, en la parte del fondo, una gaveta, es una repisa que usted puede encontrar en su cocina. Y en la parte del fondo se puede ver un tablero o una tapa de metal. ¿Le es familiar esa tapita de metal? Viene a ser lo que es un tablero eléctrico, ¿no? Que a veces por diseños de la casa, que no estaba previsto de repente ese espacio, utilizarlo como una cocina, le han instalado sobre el tablero lo que es un módulo para cocina, ¿no? La parte que guardan sus cubiertos y demás utensilios. Entonces, como a veces uno desconoce y no mide el riesgo que esto implica de cubrir de repente el tablero, o incluso hay algunos lugares, algunas casas antiguas, he visto que el tablero eléctrico lo ponen por encima de lo permitido, que es 1,50 m, ¿no? 1,50 m, 1,60 m. Entonces, está más o menos a 2 metros de altura o a 1,80 m, y entonces el dueño, ¿qué tiene que hacer? Subir todavía a una escalera para que pueda
llegar a alcanzar esto, ¿no? Pero hasta llegar a buscar un elemento que le permita alcanzar la altura del tablero y que por ahí de repente puede estar ocurriendo un cortocircuito que es uno de los que origina justamente los grandes incendios que últimamente hemos estado viendo en los noticieros de la capital y también en algunos lugares de nuestro país, justamente se origina, ¿no? Y otro, ¿por qué? Porque no se identifica muy bien dónde están posicionados estos tableros eléctricos. Y hasta descubrir dónde lo han ubicado o hasta buscar una escalera para poder alcanzar la altura adecuada y cortar el fluido eléctrico, ya pues se originan los grandes accidentes, ¿no? Como son los incendios, o si alguien está sufriendo una descarga eléctrica y su tablero no ha sido preparado justamente para poder aperturar la corriente, cuando alguien está sufriendo una descarga eléctrica o si de repente hay una fuga de corriente, que esa es una falla clásica, ¿no? Las fugas de corrientes y cada fin de mes, donde antes usted pagaba un recibo de 10, 20 soles, de un momento a otro, a fin de mes llega a pagar un recibo por encima de los 100 soles, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Justamente, principalmente, parte de estos puntos de un tablero mal ubicado, mal posicionado, y consecuentemente, de repente, alguna lámpara, toma corriente, etcétera, está haciendo, pues, hicieron un mal empalme, una mala conexión, y esto a veces llega a tener contacto a tierra, que puede ser de repente estructura de cemento que tiene, y se origina pues estas famosas fugas a tierra. ¿Ya? Que lo vamos a ver en el transcurso de esta semana, cuáles son las causas, cómo podríamos identificar de repente estas fallas comunes y frecuentes y cómo podríamos solucionar sin la necesidad incluso de tener tantos conocimientos en electricidad. ¿Reconocen este tablerito? ¿No? Fíjense que antiguamente los albañiles ubicaban los tableros eh, dentro de una caja de madera, ¿no? Que esto lo empotraban previamente a las paredes y es ahí donde realizaban toda la instalación. Entonces, inicialmente pues se instalaba una llave, esas cuchillas, las antiguas, donde usaban el plomo como elemento de protección y generalmente utilizaban pues una cuchilla principal, una cuchilla para tomar corrientes y algunos también una cuchilla para luminarias, ¿no? Otros incluso solamente utilizaban una sola cuchilla, que ese era su nombre, que protegía todo lo que es el sistema de iluminación, todo lo que es tu sistema de tomar corrientes, ¿no? Y alguien por ahí hacía un cortocircuito en un toma corriente, se iba todo el fluido eléctrico de toda la casa, ¿no? Entonces, si de repente en la actualidad en tu casa o en tu trabajo se da este tipo de fallas, que alguien hace un cortocircuito y se va todo el sistema de iluminación y toma corrientes, entonces ahí quiere decir que todavía se está conservando una instalación antigua, una instalación que ya pues es desfasado desde hace muchos años, ¿no? Que en la actualidad ya no se utiliza. Listo. Entonces, aquí vemos otra imagen, no sé si de repente se visualiza, son estas llaves antiguas que les decía, ¿no? Que utilizaban como elemento de protección el plomo, ¿no? Que iban desde este punto a este punto y cuando había una sobrecarga o un exceso de consumo de corriente, generalmente esto sucedía cuando alguien conectaba esas servidoras eléctricas o cuando conectaba esas estufas, ¿no? Estos plomos llegaban a fundirse y cortaba pues el fluido eléctrico. Entonces ya estos generalmente pues ya no se deberían de usar y casi muchos ya no lo usan, ¿no? Y si usted tiene en casa o de repente en tu centro de trabajo aún se conserva, pues hay que reportarlo y solicitar su cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente, pues, este tipo de llaves son los que llegan a originar los famosos incendios por cortocircuitos, ¿no? Entonces, es un alto riesgo. Y peor todavía, si cerca de este tablero estaba dentro de una caja de madera, ¿no? Que es la práctica que se hacía, pues, antiguamente.
Ahora, si esto está cerca de repente a material inflamable, como puede ser una ventana con cortinas, o de repente cerca a una caja de cartón, o de repente tu piso es de parquet, ¿no? Que es algo clásico, entonces esto puede de repente originar cortocircuitos con incendios que a la larga pues termina haciendo grandes destrucciones como que hemos visto en los noticieros. Otra práctica que hemos visto, pues como se puede visualizar aquí, hay un tomacorriente cerca a una cocina de mesa, ¿no? De gas, y al costado incluso está una toma de agua, ¿no? O una llave o un grifo. Entonces, esto no es que no sea adecuado la ubicación de este toma corriente, solo que este toma corriente es un elemento clásico, ¿no? Que se usa, que no debe ser usado para estos casos. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de tomacorrientes con una protección adecuada, el cual va a permitir que cuando no esté en uso, no tenga pues, o esté aislado tanto del tema de la humedad o del agua o el tema del fuego, ¿no? Entonces, no es que esté tan mal, sino el punto es que este tipo de tomacorrientes para el tipo de uso que le están dando no es el adecuado, ¿no? Entonces, si esto usted ha visto en su casa y si tiene ese tomacorriente con este tipo de modelo, entonces mejor aléjelo de la parte del fuego, que son excesos de temperatura, ¿no? O también por el tema del agua, porque por ahí usted tiene la mano mojada por el tema de uso de este caño y por ahí quiere desconectar el artefacto que está conectado, créame que puede sufrir una descarga eléctrica o quizás si usted tiene un corazón débil, fácilmente puede fallecer, ¿no? Entonces, el tema de la electricidad es una situación que hay que tenerle mucho respeto, ¿ya? Entonces, esto es un tema que lo vamos a ver mañana justamente, bueno, perdón, el día miércoles cuando vemos ya algunas instalaciones eléctricas. Entonces, hasta aquí he querido mostrarles el tema de los riesgos eléctricos que uno puede tener de repente latente cuando está en su trabajo o en sus hogares. Hasta aquí de repente hay alguna consulta, vamos a ir avanzando con preguntas también. ¿Les es familiar alguna de estas instalaciones? ¿Tienen esto en su casa o en su centro de trabajo? Listo. Hay una mano levantada que dice Antonio. No sé si desea participar o estoy viendo mal. Antonio dice, ¿se escucha? Ya, parece que lo ha dejado en la mano levantada nada más. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es interesante, creo que el tema. Agradezco a ustedes. En caso de mi institución, como usted dice, hay en un lado de un lavadero, hay un tomacorriente eléctrico y más ahícito hay mm, instalado una cocina de gas. Yo quisiera, no, recién estoy entrando a la reunión, no estaba poco. El internet no está bien. Quisiera que me expliques. Ya. Sí, efectivamente, a veces las instituciones educativas, muchos de ellos datan pues desde hace 40 años, 50 años de construcción, ¿no? Donde el diseño original no contemplaba la ubicación de un tomacorriente cerca a una cocina, ¿no? Sino que a veces por modificaciones y necesidades que se ha ido dando según el transcurrir de los años y por de repente desconocer el riesgo que se puede dar al tener estos artefactos que originan temperaturas altas a un tema o a un componente eléctrico, lo hacemos, pues, ¿no? Entonces, sin medir las posibles consecuencias que puede tener esto. Entonces,
en la forma más idónea es justamente mantener de los tomacorrientes alejado de lo que es de la humedad y alejado también de lo que es de las cocinas, ¿no? Ahora, se puede hacer, sí, pero siempre y cuando los tomacorrientes tengan una protección aisladora, ¿no? Que ya les dije el día miércoles, vamos a ir viendo estos dispositivos eléctricos que te van a permitir justamente una protección adecuada, ¿ya? Si de repente ahí usted tiene alguna pregunta, no dude, simplemente lo hace, ¿ya? Levanta o habilita su micrófono y lo pregunta nada más. Sí, dice acá, a ver, hay una pregunta, dice, buenas tardes, dice, en este plano de cables 12 para tomacorrientes y 14 para focos. Sí, generalmente lo que es para uso doméstico, se utiliza este tipo de conductores, ¿no? Conductor número 14 para lo que es iluminación, lo que llaman focos, y lo que es el conductor número 12 para toma corrientes, ¿no? Pero si en caso ya estamos en una institución educativa, eso puede variar, ¿no? De eso ya depende de quien elabore el plano o ya depende de la demanda de corriente. Entonces, eso puede variar, por eso les menciono, ¿ya? En cambio, para los hogares domésticos, netamente, a veces utilizamos, pues, ya un dato muy conocido que es el conductor número 14 y 12. Pero eso tiene una razón de ser, o sea, de por qué. ¿Quién lo dice, no? ¿Quién lo establece? No es que los ferreteros te dicen, a ver, esto ponlo porque esto, no, esta es la mercadería que tengo más, no, o sea, hay un porqué. Es más, hay algunos hogares que a veces su demanda de corriente eléctrica se ha elevado, ¿no? Porque inicialmente de repente no tenía horno microondas, no tenía refrigeradora, no tenía estufas eléctricas, no tenía hornos eléctricos, ¿no? Que ahora último he visto bastantes esas estufas eléctricas que tienen superficie de vidrio que están instalando algunas casas. Entonces, muchas veces cuando me llamaron para verles el tablero eléctrico y si este va a soportar el incremento de esta nueva carga en su hogar, muchas veces he tenido que sugerirle el cambio de la llave eléctrica o del interruptor termomagnético más el conductor eléctrico, ¿no? Porque si no, han estado usando mucho, en otros hogares me manifestaron, ¿no? Que estaban usando porque lo conectaron así, porque pensaban que era enchufar y ya está. ¿Qué ha pasado? Su interruptor termomagnético, como no era un interruptor que debería de soportar ese incremento de carga, muchas veces se ha sobrecalentado y ha ido generando un sobresalto, el cual cortaba la energía, ¿no? El señor nuevamente lo levantaba la llave y después de un tiempo otra vez bajaba, ¿no? Entonces, incluso hubo una práctica cuando alguien vio constantemente su tablero que se iba desconectando o se iba bajando la palanquita del interruptor termomagnético, lo que hizo fue levantar y ponerle un destornillador, ¿no? A acuñar ahí para que no se baje. Y esa es una práctica bastante suicida, yo diría, ¿no? Porque a veces por desconocimiento pensamos que está bien, ¿no? Pero no es así. En esta primera sesión de clase vamos a ver lo que son símbolos eléctricos, ¿ya? De acuerdo a esto, usted en su trabajo o en los hogares, de repente cuando usted manda a elaborar los planos para una casa que usted va a construir, va a ver siempre estos planos eléctricos, ¿no? O plano del sistema eléctrico de un circuito de la parte eléctrica. Entonces, en estos planos, como ustedes pueden visualizar, yo creo que los muros, como están viendo acá, no necesita mucha ciencia para poderlos interpretar, ¿no? Como pueden ver, toda la parte externa es lo que son los muros o las paredes, lo que podemos ver aquí, a ver un ratito, no sé si... Ahí está. Ya, todo lo que está aquí, por ejemplo, estos son los muros, ¿no? Los muros, como podemos ver, en esta parte tenemos las ventanas, ¿no? Y en esta parte las puertas, ¿de acuerdo? Entonces, este es un plano de una casa de una sola planta, ¿no? Donde tienen los espacios de sala, comedor, cocina,
patio, dormitorio, baño, dormitorio uno, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, se está representando en este plano lo que es un medidor eléctrico, ¿no? O llamado lo que te pone electrocentro en la parte de afuera de tu casa. Este es un medidor. Podemos ver también lo que son lámparas, ¿ya? Pero tiene un símbolo, ¿de acuerdo? Podemos ver tomacorrientes, ¿de acuerdo? Que también está representado por un determinado símbolo. Asimismo, te está indicando cómo está la conexión, ¿no? Que tiene también una línea entrecortada, que eso tiene una razón de ser, o sea, ¿por qué es entrecortado? Y por qué hay otras líneas que son continuas, ¿no? Asimismo, vamos a ver acá un tablero donde me indica que está posicionado en la cocina, ¿ve? A veces le ponen, o tradicionalmente le ponen en la cocina, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces, mayor parte del día, quien se encuentra en casa se encuentra pues en la cocina, ¿no? Algunos ya le ponen en el pasadizo, eso ya va a depender de quien diseñe tu plan, ¿ya? Listo. Entonces, justamente en este plano podemos observar entonces algunos símbolos eléctricos que muchas veces nosotros cuando queremos revisar, ¿no? Dónde está supuestamente ubicado los tomacorrientes para indicarle al albañil dónde debe posicionarlos. Entonces tenemos que nosotros en cierto modo conocer e interpretar estos símbolos, aunque a veces, bueno, aunque muchas veces los planos, o casi siempre, en la parte de abajo de tu planito vas a encontrar una leyenda, ¿no? Donde te dice, este símbolo representa este accesorio eléctrico, o este símbolo representa este otro accesorio, ¿no? Y no solamente eso, sino que en los planos vamos a ver este, este símbolo de este cuadro, ¿ve? Este es un cuadro de cargas que se pone o que lo muestran los ingenieros, los arquitectos en tu plano. ¿Y qué representa esto? Representa lo que es la distribución de tu tablero eléctrico, ¿no? Este viene a ser el medidor eléctrico que está en la parte de afuera de sus hogares, ¿no? Y a la vez esto me señala que está conectado directamente hacia mi tablero de distribución. ¿Qué va dentro de mi tablero de distribución? ¿No? Acá podemos ver en este diagrama unifilar lo siguiente, ¿no? Tenemos un interruptor general, tenemos un interruptor, lo que son para tomacorrientes exclusivamente, tenemos un interruptor termomagnético para iluminación, tenemos un interruptor termomagnético para tu termoeléctrica, tenemos un interruptor termomagnético para reserva, ¿no? Que esto lo puedes poner de repente, en este caso lo está designando para un ambiente de alquiler, ¿no? Que puede ser de repente una tienda, un almacén, un depósito, que puedes de repente en casa alquilarlo, ¿no? Entonces de ahí le sacas y se le pone a otro subtablero. Generalmente esto le hacen para poder alquilar de repente departamentos o cuartos, ¿no? Que a veces me llamaron también muchas veces para poder independizar su tablero. ¿Con qué motivo? Para poder instalar un medidor interno y así pueda controlar el consumo de energía eléctrica del, ¿no? De los que arriendan este espacio. ¿Para qué? Para que en función a lo que consumen se pueda hacer un cálculo y determinar el pago mensual del recibo de energía eléctrica, ¿no? Porque a veces decían, nosotros pagamos un solo recibo, dividimos el monto entre la cantidad de los que arrendamos. ¿Ya? Entonces, pero a veces uno tenía solamente tenía su televisor y su radio, y el otro inquilino tenía su lavadora, su microondas, tenía su cocina eléctrica, y no era justo que pagaba el otro, ¿no? Y obviamente el otro también se molestaba, porque incluso tenía su ducha eléctrica, y el otro apenas se bañaba pues con agua fría, ¿no? Pero sin embargo, llegaba un monto de 100 soles y tenían que pagar 50. Entonces, para evitar eso, los que arriendan sus espacios hacen este tipo de instalación, ¿no? Hacen un subtablero y se le pone acá un medidor para interior. Entonces, en función a eso,
ya el inquilino paga lo que realmente consume. ¿Ya? Entonces, como pueden ver estos dos planos, se puede ver mediante símbolos. ¿Pero qué representa? De repente, muchos ya conocen y algunos quizás les parece nuevo. Es decir, que vamos a comenzar acá con la representación de estos símbolos elípticos. ¿Ya? Listo. Hasta aquí, ¿alguien desea hacer una pregunta? Creo que he visto por ahí. Nadie, ¿no? Listo, continuamos entonces. ¿Se está visualizando mis diapositivas o es solamente me están escuchando? Sí se visualiza, maestro. Sí se visualiza, Bien, maestro. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Para esto vamos a ver algunos accesorios eléctricos que se utiliza en una instalación. Asimismo, vamos a ver estos accesorios eléctricos que tienen una representación simbólica. Que esto usted lo va a ver en dos planos, ¿no? En un plano eléctrico y en un plano para lo que es representación en esquemas eléctricos. ¿Son iguales? No, no son iguales. Un esquema eléctrico se representa, por ejemplo, acá tenemos un interruptor simple. ¿Qué es un interruptor simple? Es un accesorio que te permite encender y apagar las luces de tu casa, ¿ya? Algunos estudiantes a veces cuando están iniciando en el tema de las instalaciones eléctricas confunden mucho los tomacorrientes con los interruptores, ¿no? Y cuando me llamó una señora me dice, un favor, no puedo enchufar mi interruptor, me dice. No le entendía, ¿no? ¿Cómo enchufar tu interruptor? No entiendo. Sí, es que quiero conectar mi licuadora al interruptor, pero no prende. Y no me descuadraba, ¿no? Entonces me tenía que acercar y esta persona pues confundía bastante lo que son los interruptores con los tomacorrientes. Y no es así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver. Tenemos un interruptor simple, ¿de acuerdo? Su representación dentro de un esquema eléctrico, que esta es una representación bastante rápida y sencilla para los que inician estudiar lo que es instalaciones eléctricas, se representa en esquemas eléctricos. Ya cuando vamos a hacer instalaciones domiciliarias, residenciales, utilizamos símbolos, pero ya dentro de planos eléctricos. Estos planos que lo hacen pues los arquitectos o los ingenieros, ¿no? Entonces, esos ya utilizamos otro tipo de simbología. Entonces, en este primer momento nosotros vamos a ver lo que son los símbolos de esquemas eléctricos y paralelamente también vamos a ver lo que son los símbolos en planos eléctricos, ¿ya? En un esquema eléctrico el interruptor se representa de esta manera y en plano eléctrico se representa con la letra S y un punto adelante. ¿Por qué la letra S? Porque interruptor en inglés se escribe como switch, ¿no? Y switch comienza con la letra S, ¿no? Entonces, por eso de ahí lo representan con la letra S de switch. Y su forma física, acá podemos ver, ¿no? Así se representa en un esquema eléctrico, o sea, este es el accesorio que se representa en un esquema eléctrico, lo que viene a ser un interruptor. Y en un plano eléctrico, su forma física es esto, ¿no? Esta cajita rectangular, ¿no? Esto es el accesorio que se utiliza para los planos eléctricos, ¿no? O perdón, en un hogar o en cualquier ambiente, que generalmente se utiliza pues para luego instalar un interruptor. Entonces, hay que entender estas dos diferencias, ¿ya? Este es el interruptor y esta es la caja para el interruptor. Entonces, en un símbolo se ve, ¿no? El interruptor y este vendría a ser la caja para el interruptor. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente accesorio eléctrico es un interruptor doble, ¿no? ¿Cómo se representa simbólicamente? Así, ¿no? Tenemos acá un palito, como puede ser, parece una puertita, que son la representación de un interruptor doble. ¿Cómo se representa en los planos eléctricos? Le vamos a ver el punto, el número 2 y la letra S, que significa interruptor doble. Interruptor doble. ¿Cómo se ven físicamente? Acá vemos, ¿ven? Dos interruptores, ¿no? Porque es doble.
Y la cajita octagonal es la misma, ¿no? Es la misma. Solo que cuando yo veo en el plano que dice punto 2S, allá quiere decir que en esta cajita va a ir alojado un interruptor doble. ¿De acuerdo? Y si fuese un interruptor triple, profesor, igualito, ¿no? Entonces, le igual, simplemente en vez del 2 le ponen 3, ¿no? Interruptor triple. Y si fuese un conmutador, profesor, entonces ahí ya le ponen la letra S y la letra C, que significa switch conmutable, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Dentro de los tomacorrientes, lo vamos a ver en un esquema eléctrico de esta forma, ¿de acuerdo? De esta forma. Y en los planos eléctricos, que son los planos que usted ve cuando ya construye en tu casa o para construir tu casita, de esta forma, ¿ve? Se asemejan, pero no son iguales. En el esquema eléctrico tiene aquí estas dos circunferencias, en cambio en el plano eléctrico no. ¿Y cómo se ve su forma física? De esta forma, ¿de acuerdo? De esta forma. Este es un toma corriente doble. Hay simples, hay triples también, ¿de acuerdo? Listo. Seguimos. Este es el conmutador. El conmutador. ¿Qué es el conmutador? Es el accesorio que utilizamos generalmente para poder instalar en pasadizos largos, ¿no? O también para poder instalarlos en las graderías, ¿no? Cuando uno ingresa a un primer ambiente, puede encender el interruptor desde ese punto y cuando ya sube a un siguiente nivel, lo puede apagar también desde el otro punto. ¿De acuerdo? Estos son los conmutadores, que en la actualidad ya incluso están ya siendo relegados, ¿no? ¿Por quién? Por los famosos sensores PIR, o lo que ustedes, o en la ferretería te dicen, ¿no? Focos con sensores. ¿Cómo funcionan estos? Pues simplemente dices, no, señor, denme un foco con sensor, he visto que piden así, te dan el foco con sensor, usted enrosca en el socket que tiene en casa y ya está. Entonces, usted se acerca y ese foco automáticamente se va a encender cada vez que detecta movimiento, ¿no? Entonces, eso ya generalmente he visto que se instala en reemplazo de estos conmutadores. ¿Por qué? Porque estos conmutadores para ser instalados requieren un cableado un poco complejo. Ya no es tan sencillo como un interruptor simple, ¿no? Entonces, y aparte, pues que hay que utilizar más cable, hay que de repente ver cómo hacer pasar por la tubería, porque las tuberías por las graderías son bastante complicadas porque tienen muchos codos, ¿no? Y hacer pasar por ese conducto, a veces 3 o 4 cables, es bastante complicado, ¿ya? Bueno, este es el esquema eléctrico, entonces, el símbolo de un esquema eléctrico, y este viene a ser el símbolo en un plano eléctrico, ¿ya? Su forma física, fíjense, que es muy similar a un interruptor. ¿Y cómo diferenciamos un interruptor de un conmutador? En la parte de atrás hay unos tornillos que los conmutadores tienen 3, porque aquí tiene, ¿ven? 1, 2, 3. Los interruptores tienen 2. Esa es la única diferencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se instala? Te voy a explicar la próxima clase, ¿ya? No faltes. Listo. Luego tenemos el conductor eléctrico. El conductor eléctrico, como pueden ver, se representa pues simplemente por una línea simple. No hay mucho acá de diferenciarlo, ¿no? Tanto para un esquema eléctrico y tanto también para un plano eléctrico, ¿ya? Listo. Y acá tenemos este tipo de conductor en su forma física, ¿ya? En la actualidad ya se utilizan los conductores de tipo THW, que son conductores que tienen 7 hilos en su interior. Anteriormente usábamos los conductores sólidos, le llamaba, ¿no? O el conductor tipo alambre, que eran esos conductores de una sola alma, que era bastante duro y aparte que soportaba menos carga que estos conductores modernos, ¿no? Que son de 7 hilos, ¿de acuerdo? Estos conductores soportan más carga, soportan mayor temperatura, su aislante también es mucho mejor, incluso son
no son tan inflamables como los aislantes de esos conductores tipo sólido, ¿de acuerdo? Entonces, estos de aquí son los que te van a vender generalmente ya en las ferreterías, ¿no? Pero hay alguno que otro que todavía conserva en su stock de mercadería y yo te sugiero que si vas a hacer una instalación nueva, ya no compres esos conductores tipo Soli, ¿no? O tipo alambre le conoce, sino este cable de 7 hilos. Así algunos también lo piden generalmente en la ferretería, ¿ya? Listo. En cuestión de marcas, eso sí, por muchos años, la marca Indeco era una marca bastante reconocida y sigue siendo una marca reconocida, ¿no? Pero hay otra marca que le está haciendo competencia bastante fuerte y lo mejor es que esta marca es peruana, ¿no? Que se llama Celsi, ¿no? Este es un conductor eléctrico que inicialmente pues estaba en la categoría de malos conductores porque eran de verdad malos, no era muy recomendable. Lo utilizábamos generalmente para que hagan práctica los estudiantes en esta carrera, pero ni para hacer práctica, ¿no? Aquellos años, porque hacían su instalación y cuando probaban su tablero, no funcionaba. Entonces los chicos tenían que volver a revisar toda la circuitería y se daban cuenta que en un punto de que habían hecho empalme se había quebrado el conductor. Y no era porque estaba mal hecho, sino que el conductor era demasiado frágil. Pero en la actualidad sí, esta marca Selec ya es bastante buena, incluso pues está haciéndole una competencia fuerte a la marca Indeco. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque bastante buena y sobre todo es un poco más cómoda en precio que el conductor Indeco. Listo. Luego tenemos acá lo que es el conductor eléctrico con conexión, ¿no? ¿Cómo se representa un conductor eléctrico con conexión? Simplemente unimos dos cables de esta forma y representamos o resaltamos una circunferencia, como el que están viendo aquí, el cual va a representar que hay una conexión con derivación, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve de forma física este empalme eléctrico? Como lo pueden visualizar aquí ustedes, ¿de acuerdo? Listo. Bien, vamos a seguir viendo algunos accesorios eléctricos más de uso común, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, un conductor eléctrico sin conexión se representa de esta forma, de cruce de dos líneas, pero no tiene una representación circular en la parte de la intersección, ¿no? Que eso quiere decir que hay ahí, ¿cómo se llama? No hay conexión ahí en esa parte. ¿Ya? Un ratito, por favor, señor. Ya está, ya está, listo. Ya, entonces en su forma física, ¿cómo se ve? Se ve de esta manera, ¿ven? Como pueden ver. Hay dos conductores que están aislados, obviamente, cada uno, pero no existe conexión entre sí. ¿Ya? Bien, luego tenemos el enchufe, el enchufe universal, ¿de acuerdo? Que es un enchufe que utilizamos, pues, para alimentar o conectar la alimentación a nuestros artefactos, ¿no? En su forma de un esquema eléctrico se representa así. En el tema de planos eléctricos no existe esto, ¿no? No existe su representación simbólica. En su forma física lo podemos ver de esta forma, ¿no? Que este es lo que generalmente vemos y esto es otro que se ve en su forma física. Tiene tres clavijas. No es un tomacorriente, o perdón, un enchufe trifásico, no lo es, sino que tiene línea 1, línea 2 y la tercera línea se llama línea a tierra. ¿Por qué es necesaria la línea a tierra en estos tipos de tomacorrientes para ciertos artefactos también? Les voy a explicar la siguiente clase, ¿no? Luego tenemos el timbre eléctrico, ¿no? En una representación simbólica para esquemas eléctricos se representa así, pero cuando usted ve en un plano eléctrico, ¿no? Se representa así, es distinto, ¿ve?
Su forma física, ya, pues aquí vemos estos famosos timbres que vemos en los colegios, en algunos lugares donde ponen una alarma, entre otras cositas más. Pero estos timbres ya están siendo reemplazados también, ¿no? Ahora todos son electrónicos. Entonces ya no necesita pues esta campanita ni este martillito. E internamente tiene un electroimán que hacía sonar el timbre, ¿no? En la actualidad ya se está utilizando lo que son las sirenas electrónicas, que son, que su tiempo de vida útil es mayor porque no tiene elementos mecánicos que se deterioren con facilidad. En cambio, estos timbres sí, ¿no? Tienen elementos mecánicos que cuando no se le daba un mantenimiento adecuado o estaba expuesto a la intemperie, se malograba muy rápido, ¿no? Seguimos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguien desea hacer una pregunta? Sí, maestro Carlos. Adelante. Eh, maestro, en los conductores eléctricos tiene un tiempo de vida porque hay un cable que hace tiempo encontré y ya no conducía electricidad. Cuando he revisado, el cable o el conductor eléctrico estaba como que se hubiera oxidado, estaba deteriorado. Por eso la Ujú. pregunta si tiene un tiempo de vida estos conductores eléctricos. Sí, 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 sí. Aunque aparentemente no es así, estos conductores Pachuchas están eléctricos, abajo, es que ven peleando ya en las reuniones, cojones. estos conductores eléctricos tienen un ciclo de vida, ¿no? Char, lluvia de alma. Generalmente estos conductores eléctricos, como son cobres, llegan a sulfatarse si en caso no está correctamente aislado o si no está correctamente protegido de la intemperie. Ahora, estos conductores eléctricos se llegan a sulfatar siempre y cuando están siendo usados con un tipo de corriente continua. Ahí es donde que llega a sulfatarse con mayor facilidad. Pero en caso de las instalaciones eléctricas domiciliarias y residenciales, se utiliza la corriente alterna, que ahí sí muy pocas veces llega a sulfatarse. Pero también se llega a deteriorar cuando el empalme eléctrico que se ha hecho no está bien apretado, o sea, no está bien realizado, ¿no? O de repente simplemente está haciendo una conexión débil y al momento de conectar un artefacto a este empalme, pues la corriente va a hacer que vibre y esto va a ser una mala conexión y esto va a generar justamente ese deterioro, ¿no? Como oxidado, ¿no? Como menciona lo que hizo la pregunta. Ahora, ¿cuánto tiempo de vida útil tienen estos conductores? Toda instalación eléctrica se debe renovar a los 50 años, promedio, ¿eh? Eso siendo de repente bastante cuidadosos en el cableado, en la instalación que se haya hecho. Entonces, si usted tiene una casa, estamos en el 2025, ¿no? Si lo construyeron en 1975, esas instalaciones ya deben ser renovadas, ya deben ser cambiadas, ¿no? Porque ya su ciclo de este conductor eléctrico ya cumplió, ya cumplió. Entonces, es mejor cambiarlas o hacer una renovación. Para eso les menciono siempre en cuando este conductor ha sido debidamente protegido. Ahora, muchas veces han instalado solamente el conductor y lo han puesto a la intemperie o le han ido pasando de un punto a otro punto ¿no? por los exteriores y no le han puesto un tubo de PVC de repente para protegerlo del calor o de la lluvia. Ahí sí, pues obviamente el conductor se va a deteriorar más rápido, su vida útil se va a cortar y ahí sí, ¿qué es lo que va a pasar? Uno, su aislante ya no se va o ya no va a ser aislante. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a convertir en conductor. Ahora imagínense un conductor que esté en intemperie también, si ya tiene su aislante, que en vez de aislar ya conduce energía, cuando comienza a llover, y eso es lo que sucede a veces cuando alguien toca su puerta que es de metal o su ventana que es de metal, va a sentir un ligero hormigueo, ¿no? Cuando alguien toca, como si estuviese descargando la energía. Ahí es un indicio bastante claro de que hay una fuga de corriente, ¿no?
Entonces, es por eso que hay que tener mucho cuidado. Depende mucho de la instalación que se le hace para determinar su vida útil. ¿Ya? Listo. Sí, gracias, maestro. No hay de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para continuar? Ya, no hay nadie más. Maestro, Sí, sí, ¿qué adelante. número de conductor podríamos usar en nuestros hogares? Más, más que todo lo que es primordial. Ya, va a depender mucho qué artefactos tiene usted en casa, ¿no? Pero generalmente, y esto a veces lo hacen ya los mismos albañiles que ya se han ido capacitando y aparte de ser albañiles ya se han vuelto también lo que son técnicos electricistas porque ahí nomás complementan su trabajo. El conductor eléctrico adecuado es para toma corrientes, porque hay dos circuitos, lo utilizan el número 12, y para lo que es iluminación, el número 14, ¿no? Que es un poco más delgado que el número 2. ¿Ya? Eso es lo que generalmente se usa. Pero si por ahí, ¿no? Como me pasó también un caso, ¿no? Que este cliente en su azotea estaba instalado igual lo que es para número 14 para iluminación y número 12 para lo que es toma corrientes. Pero al alquilarle este espacio, lo alquiló a un confeccionista de prendas de vestir. ¿Qué hizo? Trajo sus máquinas, ¿no? Trajo sus máquinas, las conectó a los tomacorrientes. Aparte de eso, tenía esos planchadores a vapor, que tenía otro motor para generarle el calor, el vapor y todo lo demás. Aparte, tenía lo que era su máquina remalladora. Aparte, o sea, tenía bastantes equipos que llegó a instalarlo en este espacio que había alquilado. ¿Qué pasó después de un tiempo? El primer mes estaba funcionando normalmente, ¿no? Pero ya en los posteriores meses, su llave termomagnético empezó a virar, dice, había un sonido. Inicialmente había un zumbido, ¿no? Y luego ya empezó a bajarse la palanquita cuando iba a funcionar su planchadora, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se había incrementado el uso de la demanda eléctrica en ese espacio. ¿Qué se tuvo que hacer? Uno, cambiar el tablero eléctrico y segundo, cambiar el cableado eléctrico. ¿Por qué? Porque ese conductor que inicialmente estaba calculado pues para conectarse solamente tu televisor, tu refri y por ahí tu licuadora, algunas cositas más, hasta ahí estaba bien, pero ya al incrementarse 15 máquinas, dos remalladoras, una plancha a vapor, ya pues se ha incrementado la demanda eléctrica y por consiguiente el conductor no era el adecuado para soportar ese nuevo incremento. Pues había que tenerle que cambiar el cableado, ¿no? Pero por eso les digo, no se puede determinar, no es una fórmula que ya sí o sí se va a cumplir en todos los lugares, ¿no? Que tiene que ser 14 para iluminación y 12 para tomar corrientes. Entonces, es siempre bueno que usted se asesore con un técnico o se asesore con un ingeniero cuando de General repente 60. va a hacer una instalación eléctrica o a futuro de repente, ¿no? Tiene planes de abrir una tienda o un espacio comercial. Así es. Eso lo vamos a ver con más detalle el día miércoles, si es que de repente hay dudas todavía con respecto a eso. ¿Alguna pregunta más? Mm, Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, quería también felicitar sobre la clase que nos está compartiendo. De paso, hacer una pregunta de repente a diario, ¿lo pasamos o lo tenemos en la casa, no? ¿Hasta dónde es la terma eléctrica que tenemos en la casa? A veces los chicos lo utilizan y un poco que escuchamos en las noticias tenemos miedo, ¿no? Pero los chicos a veces como que no entienden, pero eso y el otro es, tratamos de hacer alcanzar también de repente con un toma corriente o con un cable para enchufar la tele y un momento de desconectar como que no quiere salir, como que está pegado así, no quiere salir difícil de retirarlo para desenchufar, ¿no? Entonces, de repente algún alcance más, ingeniero. Muchas gracias. Ya, muy bien.
Ya, eso lo vamos a ver el día miércoles con más detalle, pero ahora te voy a responder así de forma práctica. Con respecto a las termas eléctricas, este es un error garrafal que siempre cometen y al final termina malogrando toda la circuitería eléctrica. Cuando conectan las famosas rapiduchas, esas duchas blancas, ¿no? Que es solamente agarrar, enroscar y pones tu llavecita al costado, esas son las rapiduchas, ¿no? Hay otras termas que son las electrónicas, que son regulables, y hay otras que son con termas, que ya van en la parte superior de las casas. Te doy el ejemplo de las rapiduchas, que a veces son los que gran cantidad tienen ellos. Estas rapiduchas muchas veces simplemente lo instala algún curioso de la electricidad. Les digo curioso, ¿por qué? Porque toman la derivación de la corriente de los focos, ¿no? O del sistema de la circuitería de iluminación. De ahí nomás ven que llega línea 1, línea 2, y de ahí nomás conectan y lo jalan para conectar su rapiducha. Y ese es un error garrafal. ¿Por qué? Porque a la larga está sobrecargando la circuitería de iluminación. Y recuerden que les decía a un inicio, ¿no? El conductor eléctrico para iluminación es un conductor más delgado, que no ha sido diseñado pues para recibir el incremento de un artefacto calorífico potente, que en este caso es la rapiducha, que consume esto promedio de 20 focos de 100 watts encendidos, ¿no? Imagínense ustedes, cada vez que usted se ducha con estas rapiduchas, es como si estuviera encendiendo 20 focos de 100 watts cada uno. Entonces, el consumo es fuerte. Entonces, es como si usted en su casa estuviera encendiendo en su circuitería de iluminación 20 focos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Recalienta el conductor eléctrico, sobrecarga el interruptor termomagnético y ahí termina malogrando esa circuitería, ¿no? Entonces, otra práctica que se hace también es conectarlos de un circuito de los tomacorrientes, que también ahí termina malogrando esa circuitería. ¿Por qué? Porque ahí justo usted se está duchando, viene la esposa o el hijo y enciende la lavadora, ¿no? Lo pone a lavar su ropa. Entonces, ahí se incrementa ese consumo de la lavadora más la rapiducha, y por ahí que nuestra esposa decide preparar un jugo y conecta la licuadora. Uy, olvídese, ya se ha sobrepasado el límite por el cual ha sido puesto esos conductores y ese interruptor termomagnético para el sistema de toma corriente. ¿Qué va a pasar? Igualito, un sobrecalentamiento, un deterioro eh, precoz del conductor eléctrico, malogrando rápidamente la circuitería, ¿no? ¿Y eso qué va a implicar? Había una pregunta que decía, ¿después de cuánto tiempo hay que cambiar el conductor eléctrico? Justamente que si estaba diseñado para soportar un tiempo de 50 años, eso se irá cortando, pues, ¿no? 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, ¿no? O eso es incluso al año nada más hay que cambiar el conductor. ¿Por qué? Porque se le ha excedido en el tema de su capacidad para conducir la electricidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Entonces, y la ducha, entonces, ¿cómo se debe conectar? La ducha se debe conectar en un circuito independiente de iluminación o un circuito independiente de los tomacorrientes. Entonces, no se conecta colgándose, ¿no? Como se dice popularmente, de la circuitería de iluminación o de tomacorrientes, ¿sí? Así es. Bien. ¿Alguna pregunta más para continuar? Ya, muy bien. Espero que les haya servido. Si en caso hay dudas, como les digo, en la próxima clase vamos a ver justamente todo lo que son instalaciones eléctricas. ¿Ya? Listo. Ya vimos entonces lo que son los timbres eléctricos. Vamos a ver ahora lo que son las lámparas, centros de luz, ¿no? Fíjense aquí, tenemos acá la representación de una lámpara en un esquema eléctrico, ¿no? Que es lo que justo les voy a dejar de actividad para la siguiente clase. Este esquema, este símbolo se representa solo en esquemas eléctricos, ¿no? Pero ya en los planos eléctricos, esos los que te entregan los ingenieros arquitectos, se representa de esta manera. Estos son las lámparas o centros de luz. ¿De acuerdo? ¿Ve?
son diferentes, ¿no? Pero a veces por intuición uno se da cuenta que es o representa lo mismo, ¿ve? Su forma física, ya sabe, este es el foco LED, ¿de acuerdo? Y aquí vemos lo que es la cajita octagonal que se utiliza pues justamente para instalar o las lámparas, ¿no? O los sockets, ¿de acuerdo? Luego tenemos el centro de luz en pared, que no hay en una representación para esquemas eléctricos, pero sí se representa en los planos eléctricos. Y son esas lamparitas que usted lo pone a veces pues para poder instalar en los patios, porque ahí no hay techo, no hay de dónde colgar el foco. Entonces, pero sí hay en las paredes, ¿no? Entonces, en las paredes se ponen estas lamparitas que se instalan de forma práctica, ¿no? En las paredes, ¿de acuerdo? Luego tenemos una lamparita, el spotlight, ¿de acuerdo? Que estos son lamparitas que van pegados a la superficie del techo, como pueden ver acá, ¿ve? Entonces, estos son ya lámparas ornamentales que se pone generalmente en las partes externas de la casa, en los pasadizos, porque cuando uno ponía estos focos, o pone estos focos, perdón, en la parte externa, entonces no había por ahí de repente alguien que jugando con la pelota, algunos chicos o alguien de repente por fastidiar, terminaba quebrando los focos, las lámparas o se los terminaba llevando a veces, ¿no? Pero en cambio estos spotlight no, ya pues se protege mejor, tiene una mejor presentación y la iluminación es mucho más, más presentable, por decirlo así. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, estos son algunos símbolos eléctricos que se ve en los esquemas eléctricos y en los planos eléctricos. ¿De acuerdo? Listo. Acá tenemos otra representación más, los famosos fluorescentes, ¿no? En los esquemas eléctricos no tenemos, pero sí en los planos eléctricos, que se representa de esta manera, ¿no? Estos fluorescentes en la actualidad ya no tienen un gas internamente porque ahora todos en su mayoría han sido reemplazados por los LEDs. Ahora todo es LEDs. Entonces, si usted en algún momento pues ha quebrado estos fluorescentes modernos, habrá encontrado una cinta, ¿no? Una cinta con varios foquitos pequeñitos, esos son los LEDs. Entonces, esos son los fluorescentes LEDs. Que estos ya no necesitan, pues, como los fluorescentes antiguos, necesitaban lo que son los arrancadores, o también le conocían como el chanchito, le decían, ¿no? Ya no necesitan un elevador de corriente, que eran los reactores, ya no es necesario, ¿no? Simplemente estos foquitos o estos fluorescentes LEDs lo conectas en sus terminales. Ojo, hay que tener cuidado también, hay que saber conectar estos fluorescentes LEDs, porque según la marca, su configuración de conexión es distinta, ¿no? Generalmente entre las marcas chinas, todas son iguales su conexión, y en la marca Philips, marca Opaluz, también son diferentes, ¿ya? Pero ¿cómo saber cómo conectarlo? Pues simplemente si uno lo compra nuevo, te viene su manual de instalación. Y en su manual de instalación justamente lo representa con un esquema eléctrico. Y para leer el esquema eléctrico tienes que saber lo que son símbolos eléctricos, ¿no? Si no sabemos símbolos eléctricos, no vamos a saber interpretar ese esquema eléctrico que nos da el fabricante para poder conectar estos fluorescentes LEDs, ¿ya? Luego tenemos las cajitas de paso, ¿no? Estas cajitas son las que se utilizan para poder permitir el paso de conductores eléctricos sin conexión, o de repente para hacer empalmes eléctricos dentro de una caja que no lleva puesto ningún accesorio eléctrico, llámese interruptores, tomacorrientes, para su sistema de iluminación, etcétera, etcétera. Solamente permite el paso de conductores eléctricos o la conexión de estos conductores, ¿no? Eso se les llama cajitas de paso, ¿ya? Luego tenemos lo que son los pulsadores eléctricos o pulsadores de timbre, ¿no? Que son estos de acá. Su representación en un esquema eléctrico es de esta forma, y su representación en un plano eléctrico es de esta forma, como pueden ver ustedes, ¿de acuerdo? Su forma física es muy similar a un interruptor, solo que tiene una campanita a un extremo que indica pues que esto al presionar y luego dejando de presionar, esto va a retornar a su posición original, ¿no? Porque si no,
se quedaría todo el rato encendiendo o funcionando nuestros timbres, ¿no? ¿Ya? Entonces estos son los pulsadores. Muy bien, vamos a seguir viendo entonces. Aquí. El tablero de distribución. Es ese tablero que todos tenemos en casa después del medidor eléctrico, ¿no? Son los, en una representación de esquemas eléctricos no hay, no existe, pero sí en los planos eléctricos vamos a encontrar un tablero que está representado de esta forma. Es un rectángulo que está dividido de forma diagonal y se representa con estos colores, ¿de acuerdo? Su forma física lo podemos visualizar acá. Esta es una cajita metálica, ¿de acuerdo? Pero esto está aislado, ¿no? No vayan a pensar que es metal. O la tapita, esta parte externa está aislado, ¿no? Una pintura, secado al horno, que aísla justamente la parte metálica del usuario, ¿no? O también tenemos esta cajita de PVC, que es de plástico, ¿no? Ahora, estas cajitas, cuando usted va a la ferretería, se pide por cantidad de polos, ¿no? Por ejemplo, si es una caja donde va a ir instalado un interruptor termomagnético de 2 polos, simplemente se le dice, denme un tablero de 2 polos. Si va a conectar 2 interruptores termomagnéticos, se le dice, dame uno de 4 polos. Si va a conectar uno de 3, 6 polos. Uno de 4, 8 polos, ¿no? Es decir, por la cantidad de líneas que tiene cada interruptor termomagnético, ¿de acuerdo? Generalmente para las casas, ¿de cuántos polos se pone? De 8 polos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque van 4 llaves. Y alguien dirá, ¿4 llaves para una casa? ¿Tantos? Sí. Va lo que es el interruptor general, va lo que es el interruptor diferencial, va lo que es el interruptor para toma corrientes y va lo que es el interruptor para iluminación. Y aquí me estoy olvidando un importante, ¿no? Lo que son para las duchas eléctricas, ¿no? Entonces, generalmente por eso es que hay que agregarle una llave más que podría ser pues de 10 polos, ¿de acuerdo? Listo, entonces de esta forma se representa un tablero de distribución. Luego tenemos los medidores de luz, ¿no? Acá tenemos los medidores de luz, donde se representa en un plano eléctrico, usted lo va a ver de esta forma, ¿no? Con la letra W y la letra H. Su forma física, aquí está. Estos son medidores de uso interno, ¿no? Que parecido a estos también se usan pues los medidores que te pone Electrocentro para la parte de afuera, ¿ya? Pero lecturan igual, ¿de acuerdo? Marcan igual, o sea, estos vienen incluso calibrados, pues, ¿no? Entonces, estos son los que generalmente utilizan, pues, para saber cuánto consume un espacio que de repente usted alquila o que de repente usted lo está alquilando, usted habrá visto estos medidores internos, ¿no? Y esto te permite saber cuánto está consumiendo ese espacio, ¿de acuerdo? Listo. Luego tenemos las tuberías que vamos a ver también en los planos eléctricos, ¿no? Estas tuberías que también se representa con una línea. Pero como puedes ver acá, que hay una línea continua, ¿no? Estos representan que las tuberías van por el techo, o sea, van por la parte de arriba, ¿ya? Porque hay tuberías también que van por la parte de abajo, es decir, por el piso. Pero eso su representación es de otra manera, ¿de acuerdo? Listo, vamos a ver acá. Listo. Como pueden ver, estas son las tuberías que se pone por el piso, ¿no? Esto se utiliza pues para los tomacorrientes, que el albañil lo hace antes de hacer el enchapado del piso, ¿no? O sea, después de tu falso piso, le pone la tubería y hay otro vaciado más y ahí hace el enchapado, ¿ya? Entonces, se representa con líneas entrecortadas, como pueden ver, ¿de acuerdo? Entonces, y se representa o se canaliza por la parte de abajo, es decir, por el piso, ¿ya? Luego tenemos, dice, el número de conductores que pasan por una tubería de PVC. Por ejemplo, ¿no? Yo no sé, o si yo quiero representar por este tubo, ¿cuántos cables van a pasar? Entonces, muchos se representa de esta manera. Por 3 líneas, que quiere decir que hay 3 conductores eléctricos, ¿no?
Ahora, no siempre van a ser pues una corriente trifásica, ¿no? Sí, puede ser una corriente monofásica con línea tierra, que en la actualidad toda instalación eléctrica ya tiene su línea tierra y nos toma corriente, ¿no? Sobre todo si ustedes van a usarlo para lo que son zonas comerciales, tiene que tener su línea tierra obligatorio porque la normativa lo exige así, ¿no? Si usted quiere sacar su licencia, en algún momento te va a pedir, ¿no? Que tu establecimiento, de acuerdo a tus dimensiones, tiene que tener línea tierra, tiene que tener ¿no? Su pozo a tierra y otros elementos más que tienes que cumplir. ¿De acuerdo? Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta ya para poder pasar a lo que es los interruptores termomagnéticos que los hemos mencionado desde hace ratos, pero aún no los hemos visto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya está. Maestro, Ah, ya. Sí, sí, adelante. una pregunta. ¿Qué función cumple el trifásico y el monofásico? Quisiera que me detalles cada uno de esos. Ya. Ingeniero, El buenas uso- tardes. Una pregunta. Sí, dígame, buenas tardes. Le habla de la UGEL Satipo, ¿Cómo está? ¿Qué Junín. tal? Ah, Eh, perfecto. la pregunta era lo siguiente. Las instalaciones generales que usted está dando clases es monofásica nada más. No está hablando las instalaciones trifásicas y las instalaciones subterráneas. Y Así de es. igual manera, nosotros tenemos problemas a veces en los cajas donde están las cuchillas. A veces se generan ese tipo de problemas que usted mencionó hace ratos. Entonces yo Ujú. quisiera enfatizar un poquito más al fondo cuál sería la alternativa sobre esos impases que tenemos. Gracias, maestro. Ya, listo, muy bien. Vamos a responder las dos preguntas. A ver. La primera pregunta, el uso de corriente monofásico y el uso de corriente trifásico. Cuando el uso de la energía o cuando usted contrata con Electrocentro aquí en Huancayo, ¿no? La corriente o el tipo de corriente te dan generalmente, si es para uso doméstico, te dicen el monofásico. ¿Por qué? Porque no se utiliza pues artefactos de, de mayor demanda o de mayor potencia, ¿no? Por ejemplo, el televisor es monofásico, ¿no? No hay televisores trifásicos. Tu computadora es monofásico, no hay computadoras trifásicas, ¿no? Es decir, porque tu demanda ahí es doméstica, pues, ¿no? Es pequeña, ¿de acuerdo? Cuando de repente uno hace el requerimiento para un tema trifásico, cuando ya tu demanda de energía es mayor a la de repente un hogar doméstico que es de 2, 3 pisos o 4 pisos en algunos casos, ya cuando de repente vas a utilizar o tienes un espacio que has construido un edificio de 6 para arriba y tienes varios departamentos, ¿no? Pues ahí sí uno puede solicitar una alimentación trifásica. ¿Por qué? Porque al tener un sistema trifásico te va a permitir a que tu, tu recibo sea menos que de repente tener una alimentación monofásica. ¿Cómo así, profe? Te explico con los carros, ¿ya? Para que me puedas entender. Si yo de repente tengo traslado mercadería, digamos, papa, eh, granos, etcétera, etcétera, y me compro mi station wagon, que es un motor gasolinero 1500, digamos, ¿no? Entonces, yo al cargarle bastantes sacos de papa y demás, ¿va a arrancar? Sí, va a arrancar. ¿Va a avanzar? Sí, va a avanzar, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que el motor de este vehículo se va a exigir más. Y al exigirse más este vehículo o el motor de este vehículo va a consumir más combustible. ¿Ve? Entonces, ya a la larga, ¿esto qué va a pasar? Voy a tener que gastar más, ¿cierto? Ahora, digamos que cargo esta misma cantidad de bulto que cargaba en este station wagon, lo carga una camioneta, una Hilux, ¿ya? Esta Hilux es petrolera, 4x4,
incluso puede cargar más equipaje todavía, ¿no? Pero si yo lo cargo la misma cantidad, la camioneta va a estar tranquila. Como es petrolero, el motor no se va a exigir demasiado y al motor, al no exigirse demasiado, no va a haber mayor consumo de combustible. Entonces, a la larga, aparentemente, un station cuesta más barato que una camioneta, pero a la larga me va a permitir el ahorro en el consumo de combustible, ¿ve? Entonces, lo mismo va a suceder cuando uno contrata una corriente monofásica o trifásica. Pero si en tu casa, en tu hogar doméstico, como te digo, tienes artefactos domésticos, te va a convertir obviamente pues un doméstico, ¿no? Una línea monofásica, pero si ya después vas a incrementarlo, le vas a poner una sala de costura, una sala de tejedora, etcétera, etcétera, vas a poner una pequeña fábrica, ahí sí ya no te conviene pues una monofásica, ¿no? Ahí haces una recontratación para tener una alimentación trifásica. Entonces, no sé si con eso se me entiende por qué usar un monofásico y por qué usar un trifásico. Ahora, en los colegios, ¿no? ¿Por qué, profesor, ahí contratan trifásico, ¿no? O algunos colegios tienen su subestación interno. Pero si ahí lo que utilizamos son monofásicos, pues los enchufes de los salones son monofásicos, las lámparas de los salones son monofásicos, ¿no? Generalmente todas son monofásicos. ¿Por qué? Porque al tener un sistema trifásico, te va a permitir justamente balancear cargas entre línea 1, línea 2 y línea 3 y no sobrecargar solamente a dos líneas como sucede pues en las líneas monofásicas, ¿no? Entonces, al haber un balanceo de cargas entre estas tres líneas, te va a permitir que la energía no se sobreexija haciendo que tu consumo sea menos. Por eso te daba el ejemplo del station y de la camioneta, ¿ve? Entonces, con tu camioneta tú simplemente estás cargado, pero sin hacer mucho esfuerzo, tu motor avanzaba sin consumir mucho combustible, igualito, ¿no? Al contratar un sistema trifásico, tú balanceas cargas, o sea, conectas entre línea 1 y línea 2 en un salón, al otro salón entre línea 2 y línea 3, el otro salón entre línea 1 y línea 3, así, eso se llama balanceo de cargas. Ya no va a hacer que la corriente se exija más y al no exigirse más no va a haber consumo de energía mayor, haciendo que se ahorre, pues en cierto modo, la energía eléctrica, ¿no? Ahora, ¿qué sucede a veces? Ya que en el tablero principal, profesor, llega a 3, ¿no? Línea 3. Y para un sector, para el pabellón A, se van dos líneas y para el pabellón B se van otros tipos de líneas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien hace un cortocircuito en el pabellón A? Al pabellón B, sin querer, también le llega a afectar. ¿Por qué? Porque de repente haya volado la llave principal y se fue las tres. O de repente se ha ido una línea, o esto es lo que me pasaba también en otra institución, ¿no? De las líneas trifásicas, una línea se iba por el tema del viento, o a veces ahí que se desconectó del seccionador de corriente, lo bajaron, y de las tres líneas solamente ya funcionan dos. Y en el colegio, profesor, solamente funciona el pabellón B, el pabellón C, y el pabellón A no hay corriente. Pese a que todo está levantado, todas las llaves están levantadas, están arriba. Pero el pabellón B o el pabellón A no hay fluido. Y es justamente porque una de las fases de lo que te alimentan de afuera se fue, ¿no? Pero no es porque de repente buscan perjudicar, sino simplemente es porque de esa forma también el consumo de energía es un poco menos, ¿no? Se ahorra de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el detalle del uso de una corriente monofásica y una corriente trifásica. Entonces, algunas casas incluso reconvierten pues, de monofásico a trifásico porque de repente han instalado otros equipos que ya de uso semi-industrial, que de esa manera pues les permite ahorrar energía. Porque si a ese mismo utilizan un motor o motores monofásicos, olvídate, ¿no? El consumo de energía es bastante alto. Ya no conviene a veces pues utilizar estos artefactos. Muy bien, espero que se haya entendido con el ejemplo que les he dado el tema de la corriente monofásica y trifásica. Ya, no habiendo más preguntas, vamos a pasar a la siguiente parte.
Aquí ya vemos los famosos llaves termomagnéticas monofásicas en este caso, ¿no? Llave termomagnética monofásica o interruptor termomagnético generalmente se le conoce. Su representación simbólica en esquemas eléctricos es de esta manera, ¿de acuerdo? Y su representación simbólica en planos eléctricos no hay. Se representa generalmente de esta forma nada más, ¿no? Que son los tableros eléctricos, ¿de acuerdo? Listo. Para este caso, podemos visualizar lo que tienen esta forma, ¿de acuerdo? Estos son los interruptores termomagnéticos monofásicos porque tiene dos líneas de entrada y tienen dos líneas de salida. Estos vienen en variedad de marcas, pero las más conocidas son la Ticino, en Stronger y la marca Schneider. Ahora hay otra marca que está entrando a reemplazo del Ticino, que es la marca Legrand, ¿no? Esta marca pertenece a la misma empresa Ticino, solo que es más cómodo, ¿no? Pero al fin de cuentas es lo mismo. Pero Ticino sigue costando caro, sí, sigue costando caro porque tiene un prestigio ganado. Y a veces uno ya no paga por la calidad del producto, sino paga por su prestigio, ¿no? Pero justamente como sus precios han ido elevando, ya algunos terminaban comprando la marca, ¿cómo se llama? Stronger, ¿no? Que es una marca también económica y sí aguanta, pero Ticino sacó su marca alternativa para que le hiciera competencia a esta marca Stronger, que es la marca Legrand, ¿no? Como les digo, pertenece a la familia de los Ticinos, pero sacaron para hacerle competencia nada más. En calidad es lo mismo, ¿ya? Listo, entonces son estas dos calidades que les puedo mencionar en estos interruptores termomagnéticos monofásicos. También tenemos la llave termomagnética trifásica, que se representa de esta manera, trifásica, tiene tres líneas, y su forma física viene a ser esta, ¿no? Que tiene línea 1, línea 2 y línea 3, ¿de acuerdo? Y tenemos acá también en otra marca, Ticino, que también tiene línea 1, línea 2 y línea 3, ¿de acuerdo? Listo. Esta llave es lo que les mencionaba a inicios de clase, ¿no? La famosa llave cuchilla. Y esto ya pues es una llave ya discontinuada, ya generalmente lo vamos a encontrar en los museos. ¿No? Si alguien tiene esto en casa, pues ya yo te sugiero cambiarlas por estas llaves de aquí, porque estos de aquí son un peligro latente, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y a veces una descarga eléctrica en alguien que es un corazón débil puede originarle la muerte, puede ocasionarle la muerte. Entonces, con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Listo. Tenemos acá lo que es el interruptor diferencial. Este interruptor diferencial es un poquito más costoso que un interruptor termomagnético, que este de aquí, ¿de acuerdo? Que este de aquí, este es el interruptor termomagnético, y tiene una función diferente a lo que es un interruptor termomagnético. Muchas veces creemos que hace lo mismo, ¿no? Bueno, en sí hace lo mismo en cuanto a seccionar la corriente cuando existe una alteración en el tema de la circuitería. Pero estos dos artefactos no protegen lo mismo, protegen a distintos casos. Y te voy a dar el ejemplo antes de pasar al siguiente interruptor diferencial. El interruptor termomagnético, que es este de acá, protege la instalación eléctrica. Es decir, que cuando está existiendo un cortocircuito en ese momento, este interruptor termomagnético va a detectar ese sobrecalentamiento o una elevación en la corriente eléctrica por el exceso de consumo de energía. Va a detectar eso y eso automáticamente se va a aperturar. Se va a bajar la palanquita y ya no va a haber paso de corriente. ¿De acuerdo? Pero esto siempre y cuando hay un cortocircuito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que protege este interruptor diferencial? Que es muy distinto al interruptor termomagnético. Aparentemente son iguales, pero no, son diferentes. Este interruptor diferencial
protege ante una fuga de corriente. Ejemplo práctico. Si usted de repente está con la mano húmeda, ¿no? Y luego se le ocurre conectar su televisor al tomacorriente, y se han dado cuenta que al enchufar a veces salta una chispita, ¿no? O de repente hay un cable desnudo en el enchufe de tu televisor y no te has percatado y lo agarras con la mano, conectas al tomacorriente y si no tuvieras este interruptor diferencial, lo único que vas a hacer es sentir un sacudón donde te va a mover todas las neuronas y te vas a quedar en modo sombra, ¿no? Te quedas medio abrumado. ¿Por qué? Porque has recibido una descarga eléctrica donde te ha movido todas las neuronas y te pones pensativo. Te quedas medio resaqueado. Si alguien ha recibido una descarga eléctrica, te quedas así. Si en caso te has llegado a liberar, pues, ¿no? Si en caso no te llegaste a liberar, ya imagino que ya le contaré esa experiencia a San Pedro. Este interruptor diferencial hace lo siguiente, que cuando detecta una fuga de corriente, que en este caso puede ser nuestro cuerpo, que la corriente va a empezar a circular por nuestro cuerpo, detecta este artefacto, esa fuga de corriente, y automáticamente esta palanquita se va a aperturar o se va a bajar, ¿no? Haciendo que corte la energía, y al cortar la energía ya desconecta de la corriente, evitando que te electrocutes completamente. Sentirás un hormigueo ligero por unos 5 segundos, menos de repente, por milésimas de segundos, un segundo, milésimas de segundos, y se desconecta, salvándote de esta forma la vida. Y no solamente de nosotros, imagínate que tienes niños en casa, ¿no? Y ellos son bastante curiosos que al encontrar un tomacorriente con un agujerito, meten el dedo y a veces si no hay un interruptor diferencial, el niño termina electrocutándose. Pero si existiera en tu tablero eléctrico un interruptor diferencial, no sucedería eso. ¿Esto por qué? Porque automáticamente se va a bajar la palanquita, corta la corriente y ya no se electrocuta el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las funciones que hace. El interruptor termomagnético, este de aquí, protege el circuito eléctrico y el interruptor diferencial protege al usuario, que en este caso somos nosotros. ¿Ya? Listo. Luego tenemos el interruptor diferencial trifásico, también existe, que es este de acá. El de arriba es monofásico, ¿eh? Tiene dos líneas de entrada, dos líneas de salida. Y el trifásico tiene 3 de entrada, 3 de salida. Algunos tienen 4. ¿Y a qué se debe? Porque tiene línea 1, línea 2, línea 3 y tiene lo que es una línea neutro o línea tierra. ¿De acuerdo? Listo. Y luego tenemos el interruptor termomagnético monofásico de tornillo, que estoy muy seguro que en tu institución educativa vas a encontrar generalmente esto de acá. No estos de acá arriba, ¿no? Vas a encontrar estos de aquí, estos antiguitos. De estos hay de tornillo y de engrampe también, ¿no? Y acá tenemos el interruptor termomagnético también trifásico, ¿de acuerdo? Que vamos a ver, como les dije, en los tableros de las instituciones educativas, porque son construcciones que datan de esos años, ¿no? Que se instalaron este tipo de tableros. ¿De acuerdo? Listo. Bien, hasta aquí sería con el tema de estos artefactos eléctricos, o perdón, accesorios eléctricos, su representación simbólica y su representación física. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Se entiende, ¿no? Está claro, creo. ¿Se me escucha? ¿O se me fue la conexión, creo? Sí, se escucha, profe. Ah, ya, listo. Bien, entonces, para cambiar de repente estos artefactos, esta famosa cuchilla que muchas veces hay en casa, o también en los colegios, me imagino, algunos espacios que todavía persisten, para reemplazarlo no es tan difícil, ¿no? Porque estos tienen 2 de entrada y 2 líneas de salida. Y si te has dado cuenta, este interruptor termomagnético también tiene 2 líneas de entrada y 2 líneas de salida. Ahora, en un tablero eléctrico trabaja esto y también trabaja este interruptor diferencial, ¿no? ¿Cómo se conecta? El día miércoles te voy a explicar, ¿no? Va a estar interesante la clase, no falten ese día.
Ahí te voy a explicar cómo puedes tú incorporar este interruptor diferencial, si en caso ya tienes tu tablerito, cómo incorporamos este interruptor diferencial a ese tablero. Porque de verdad, como les digo, te protege, te salva de una electrocución, ¿no? Que puedas sufrir al momento que estás trabajando eh, con tus instalaciones o de repente estás manipulando tus artefactos. Pues más, la famosa la refrigeradora, que es un artefacto que acumula bastante la energía estática, ¿no? Y uno cuando va a abrir esta refrigeradora y si está con los pies descalzos, olvídate, ahí sí vas a recibir una sobrecarga o una descarga sí o sí. ¿Ya? Entonces, si no tienes este interruptor diferencial en casa, yo te sugiero que lo incorpores a tu tablet. ¿Ya? Listo. Muy bien. Hasta aquí te he mostrado estos accesorios que son ya bastante conocidos, pero ahora te voy a mostrar unos accesorios que son un poquito modernos. ¿Ya? Listo. ¿Alguien ha visto alguna vez estos accesorios? ¿Le es familiar de repente? Estos accesorios son interruptores inteligentes, ¿no? ¿Por qué les llaman interruptores inteligentes? Porque son interruptores que son como estos de acá. Estos de acá, ¿dónde está? Aquí arriba vimos, ¿no? Estos interruptores, ¿ve? Estos interruptores de acá, que son los que conocemos nosotros tradicionalmente, tenemos en casa, ya están siendo reemplazados por este tipo de accesorios, ¿no? Por estos de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Son interruptores inteligentes. ¿Por qué? Porque te permite vincularlos a un dispositivo móvil llamado celular. ¿Ve? Ahora, ¿qué te permite? Que de repente sales de tu casa y se te hizo tarde y te da miedo de repente que tu casa esté sola, que esté a oscuras, y a veces cuando pueden ver tus vecinos que tu casa está a oscuras o un ladrón ve y se puede meter. Entonces, ¿qué es lo que haces? Abres tu celular, abres el aplicativo para encender lámparas de equipos móviles y activas, ¿no? Pones encender, el interruptor detecta esta señal y esta a la vez va a permitir encender una lámpara. Obviamente estos dispositivos no funcionan como el control remoto de los televisores, ¿no? Sino van a utilizar lo que es un dispositivo llamado Wi-Fi, ¿no? O una señal llamada Wi-Fi. Es decir, que tienes que tener internet en casa para que este dispositivo pueda conectarse a la red y mediante la red ya pueda ser encendido o controlado desde cualquier parte del mundo, o sea, ni siquiera del país, ¿no? Sino cualquier parte del mundo. Siempre en cuando tu equipo esté aquí configurado esta parte. ¿Ya? Entonces, tenemos acá estos interruptores. Este es un interruptor inteligente doble, fíjense. Esta es otra presentación, también es doble. Y aquí tenemos también otro dispositivo que es también un interruptor, es un relé inteligente que puedes conectar no solamente ya lámparas, ¿no? Sino también que puedes conectar otros artefactos, de repente un calefactor, puedes conectar tu radio, puedes conectar tu televisor de repente, ¿no? Entonces, para que haga bulla, digamos, en tu casa, no hay nadie, tú puedes encender desde tu dispositivo móvil, te puedes encender tu radio, ¿no? Entonces ahí comienza la bulla, dando la sensación de que tu casa está ocupada, ¿no? Entonces, estos son los dispositivos que en la actualidad pues están entrando con fuerza, ¿de acuerdo? Ahora, la conexión hay que hacer ligeros cambios, no es muy complicada, ¿no? Y simplemente luego programar, descargar el aplicativo en tu celular, configuras y vinculas con tu interruptor inteligente, le das siguiente a todo, habilitas un permiso o te abres una cuenta y ya está. Ya tienes de esa forma tus interruptores ¿Cuánto está una inteligentes. zapatilla bonita para meter? Listo. Asimismo, también no solamente hay interruptores inteligentes, ¿no? Sino también hay lo que son tomacorrientes inteligentes.
Te voy a estar dando ya. Entonces, estos tomacorrientes inteligentes igual, ¿no? Te permite conectar y desconectar artefactos desde tu celular, ¿no? Como te decía a un inicio, puedes conectar tu calefactor, puedes conectar de repente, ahora último que pasó la Navidad, esto se ha requerido bastante, me han hecho instalar estos interruptores inteligentes para sus luces de Navidad, ¿no? Entonces ellos querían encender las luces cuando estaban fuera de casa, querían encender sus luces de Navidad desde su celular y se les instaló este toma corriente y ya tenían esa opción, ¿no? Imagínate que ya desde tu celular, desde cualquier parte de donde te encontrabas, podías encender tus luces, ¿no? Sin la necesidad que tú estés ahí presente, ¿de acuerdo? Entonces, estos accesorios ya se están vendiendo, entraron con fuerza a promocionarse en tiempos de pandemia. Entonces, ya en estos tiempos se está dando estos artefactos ya un precio más accesibles porque cuando entraron estaban bastante caritos, ¿no? Pero ahora ya no, ahora encuentras desde 20 soles un interruptor inteligente, un tomacorriente inteligente, encuentras desde 20, 30, 40, dependiendo también de la calidad, ¿no? Obviamente ahora también hay la marca Ticino, pero la marca Ticino obviamente cuesta mucho más caro, ¿no? Ahí sí el interruptor se mantiene un precio de 50 a 70 soles, los más módicos, ¿no? Pero hay de mayor también calidad, incluso también de presentación, va a depender pues de qué forma elijas tu producto, ¿no? ¿Ya? Entonces estos son los famosos tomacorrientes de inteligentes, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, estos dispositivos también los puedes controlar no solamente de un celular, sino también desde un dispositivo llamado Alexa. No sé si ustedes han escuchado en un momento estos dispositivos, ¿no? Que te permite, pues, ya no abrir tu celular, encender y apagar, sino tú ingresas a tu casa y saludas, ¿no? El dispositivo se llama Alexa y cada vez que le vas a dar una instrucción, tienes que darla anteponiendo su nombre, que es Alexa, ¿no? Dices, Alexa, ¿qué tal? Y este dispositivo te responde con el tema de una voz inteligente y te dice, hola, ¿qué tal? Bienvenido, tal. Por favor, enciende las luces de la sala. Y Alexa te responde, ¿no? Encendiendo las luces de la sala. Y te enciende las luces de tu sala, ¿no? Entonces, igual tú dices, Alexa, por favor, enciende el calefactor. Y Alexa te responde, encendiendo el calefactor. Y lo activa, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos justamente se vinculan con este central llamado Alexa, que es uno de los dispositivos. Hay otros dispositivos más también, obviamente, pero los más conocidos son de estos de Alexa. ¿Ya? Listo. Y si de repente, ¿cómo aplico esto cómo aplicarías tú esto para tu trabajo? De repente es muy complejo, ¿no? Y el director no te quiere dar el presupuesto para poner de repente interruptores inteligentes. Así ya no tendrías la necesidad de irte hasta el patio del fondo del colegio, prender tu interruptor, o perdón, activar tu interruptor y encender la lámpara, ¿no? Entonces, fácilmente tú estarías digamos, en un lugar y encenderlo desde ahí las luces de esta institución, ¿no? Entonces, si de repente no hay esto, no hay presupuesto para estos equipos, utilizamos otro equipo más sencillo, que son estos de acá. Son los interruptores o relojes digitales horarios, ¿no? Que algunos imagino que tendrán instalados en sus instituciones para controlar el timbre, ¿no? Ya no hay necesidad de que el auxiliar esté con su reloj y cada 45 minutos, que de repente es la hora pedagógica, esté encendiendo o activando el timbre, ¿no? Entonces, simplemente con la activación de este reloj digital horario, programas acá, ¿no? Mediante estos botoncitos que usted puede ver acá, programa, y de esa manera, pues ya el interruptor automáticamente va a encender y apagar el timbre de la institución cada 45 minutos o cada 15 minutos que dura un recreo o cada 30 minutos, no lo sé. De esa manera ya pues se optimiza ¿no? el uso de este equipo. Ahora, este equipo no solamente se utiliza pues para timbres, ¿no? Que generalmente lo usa,
sino también para encender las luces, ¿no? Estas luces lo encienden, pues, lo conectan acá, se le programa en qué horario debe encender, digamos, 6 de la tarde ya se deben encender las luces del patio o de los pasadizos y apagarse a las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, se programa en este reloj y las luces se van a encender automáticamente, ¿no? Estos también te permiten encender por días, digamos, no voy a, o las luces se deben encender solamente de lunes a viernes. Sábados y domingos no es necesario, entonces simplemente programas para que esto se encienda de lunes a viernes y sábados y domingos ya deje de funcionar, ¿no? Hasta la semana siguiente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la desventaja de repente de este reloj programable horario? Es que cada cambio de estación, se va desconfigurando la hora, ¿no? Ahora, en caso de los interruptores inteligentes, no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué no se desconfigura ahí su hora en estos dispositivos? Porque estos están conectados a una red Wi-Fi. Y ustedes saben que la red Wi-Fi, sin querer, por eso es que tu celular ahora en los actuales, nunca has configurado el horario, ¿cierto? Solito automáticamente se actualiza el horario gracias a esta conexión Wi-Fi, ¿de acuerdo? Se actualizan, ya no es necesario que estés adelantando o retrasando el reloj, ¿no? Porque automáticamente se hace cambio, la hora se va actualizando, ¿ya? En cambio estos no, como estos no tienen salida a una red de internet, estos son cerrados, entonces necesariamente cada cambio de estación hay que estarles configurando, ¿no? Hay que estarles adelantando o retrasando según la estación. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí para explicarles ya en qué va a consistir la evaluación de esta primera sesión de clase? Pregunten ahora para que puedan desarrollar la actividad de repente de refuerzo que se les va a dejar. Maestro, una pregunta. Sí, adelante. Maestro, que estos interruptores inteligentes funcionan normalmente con todo el tablero de control que tenemos en nuestros domicilios. ¿Podemos cambiar solamente el toma corriente o interruptor inteligente o es que necesita otro sistema de tablero y otro, maestro? Quisiera que nos aclare eso. Ya. No necesita modificaciones fuertes, ¿no? Simplemente es sacar el interruptor tradicional que usted tiene y reemplazarlo nada más. Para eso va a depender del equipo también. Hay equipos que simplemente son reemplazar porque ya tiene la misma cantidad de cables que se le conectan a la parte posterior, pero hay otros dispositivos que requieren la alimentación de otra línea. Entonces simplemente se hace una alimentación, un cableado simple, tampoco es tan complejo. Se hace la llegada de esta alimentación hasta los interruptores y ya está, ¿no? Simplemente es atornillar y queda. No requiere mucho cambio, no requiere tampoco cambiar el tablero eléctrico, porque es lo mismo nada más, ¿ya? Y acá incluso me olvidé, ¿no? Porque hay incluso los medidores eléctricos que aquí creo te mostré, ¿dónde está? Ahí está. Estos medidores eléctricos internos, ¿de acuerdo? También hay inteligentes, ¿no? ¿Cómo es eso de inteligentes? Igualito, te conectan con la red Wi-Fi y en tu aplicativo, estos te van a mostrar cuánto de energía está consumiendo tu inquilino viendo en tu celular nada más, ¿no? Sin la necesidad de acercarte acá al medidor físico, simplemente con tu celular vas a poder visualizar, ¿no? Así es. Interesante, gracias, maestro. Listo. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aló, Sí, adelante, le escucho. aló, buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Le Buenas habla noches. Tarma. Wow, de Tármalo, Perla de los Y- Andes. Hola. Ingeniero, disculpa, la pregunta es, mira, quisiera saber la conexión o el empalme, el amarre de los cables en
en qué sentido se puede hacer un empalme o amarre, porque hay muchos tipos de amarre, como usted sabe y conoce, ¿no? Ajá. Incluso ahora los cintas aislantes creo que ya no son ya. Hay otro método, creo que... Aló. Sí, 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 hay un micrófono que se está filtrando, no sé si me pueden ayudar con eso. Ya, listo, me decía, a ver, por favor, si me repite la pregunta. Me decía, creo, algo el tipo de los empalmes eléctricos, algo así le estaba escuchando. Ya, sí, efectivamente, miren, los cintaislantes que incluso hoy vemos ya han cambiado, ¿no? Parecen un poco más simples. Pero lo que han hecho es que estos cintaislantes sean menos inflamables, ¿no? Es por eso que ha cambiado su versión. Incluso los cintaislantes 3M ya han sacado su versión, ¿no? Para estos cintaislantes también venden por categorías, la categoría 1000, 1100, 1500. ¿Ya? Entonces, cuando alguien compra un cintaistlante, te va a decir de qué tipo de 1000, 1100, 1500 es justamente para ver la resistencia que tiene que tener estos cintaislantes. Por ejemplo, si tu instalación va a ser para, ¿cómo se llama? Para uso doméstico, entonces generalmente se usa el cintaistlante de la marca 3M, obviamente yo recomiendo bastante esto, el número 1000, ¿no? Ahora, si es de repente que ya vas a usar instalaciones para conectar motores eléctricos o ya vas a utilizar algunos equipos eléctricos en un ambiente, ya utilizar la cinta 1500, ¿no? Que estos soportan mayor la temperatura y no pierden su pegamento a corto plazo, ¿no? O cuando hay una elevación de temperatura, los cintaislantes que son de una marca china o una imitación de la marca 3M termina desenrollándose, ¿no? Y eso hace pues que de repente no se haga un buen empalme y también no se hace un buen aislamiento de estos empalmes. Entonces, e incluso hay ahora cintaislantes que son autovulcanizantes, ¿no? Que se les amarra, pero eso ya se usa para hacer la instalación en las redes eléctricas externas de los postes de luz para derivar las acometidas hacia tu tablero. Ahí ya se utilizan los cinta aislantes vulcanizados, ¿no? Que estos que cuanto más calor hay, tiende a pegarse más. Entonces, de esa manera, protege a mayor la aislación. ¿Ya? Entonces, el uso de cintilante también es bastante importante, pero usar cintilantes de marcas originales, ¿no? Porque muchas veces dicen 3M, pero no es 3M, es una imitación. Ahora, hay otro cintilante en una marca que está entrando también con fuerza recién, que es en la marca Indeco, ¿no? O también hay otra marca ¿cómo se llama esta marca? Opalux, creo que vi, no sé, creo que me estoy equivocando. Pero más he visto en la marca Indeco y la marca 3M, ¿ya? Entonces, por lo general yo les sugiero pues que utilicen la marca 3M, ¿no? Pero original. Ahora, ¿dónde encontrar original? Eso sí, pues a veces es un poquito difícil porque las ferreterías del barrio a veces compran las imitaciones nomás, ¿no? Con tal de tener más ganancia. ¿Dónde puede comprar? De repente en las ferreterías del centro o las ferreterías de renombre, el cual sí te pueden dar pues fe de que son marcas originales. Así es. ¿Alguna pregunta más? Ya. Les voy a explicar un poquito en qué consiste la evaluación, ¿ya? Para que ustedes lo puedan desarrollar y entregarlo en un tiempo adecuado. A ver, voy a... Un ratito, por favor. ¿Está viendo acá?
Ya, ¿se puede ver? Dice esquemas de representación de instalaciones empotradas, dice acá. ¿Se visualiza, no? ¿O no? Espero que sí, ya que no me responde nadie. Sí se visualiza, maestro. Ya, Sí, listo. profesor, Muchas sí gracias. está. Ya está. Listo. Este archivo yo les voy a enviar por intermedio de la promotora para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿En qué consiste? Aquí dice, no, propósito es reconocer y representar los elementos que se utilizan en una instalación eléctrica empotrada de una vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, acá ustedes van a ver, ¿no? Cada uno de estos accesorios eléctricos tiene una forma especial de representarlo. Conocerlos te va a servir para realizar un esquema e instalación eléctrica. Así que debemos de completar este cuadro. Tenemos un cuadro de 3 columnas, donde la primera columna es el nombre del accesorio, la segunda es la forma física del accesorio y la tercera es la forma simbólica del accesorio. ¿Ya? Nombre del accesorio. ¿Cómo se llama este accesorio? Ya ustedes lo van a definir en función a este material que también se les va a compartir, lo que el día de hoy estamos desarrollando. ¿Ya? Y esta es su representación simbólica, es decir, van a completar los espacios que faltan. Por ejemplo, aquí vemos de este accesorio que le falta su nombre y también le falta cómo se representa simbólicamente. Entonces ustedes lo que van a hacer es representar. ¿Ya? Luego tenemos este accesorio que se llama conmutador, ¿no? Tenemos su forma física. ¿Y qué le falta aquí? Su representación simbólica. ¿Cómo se representa simbólicamente este conmutador? ¿De acuerdo? Luego tenemos acá un timbre eléctrico. Tenemos acá su forma física, pero nos falta aquí su representación simbólica. Y ustedes lo que van a hacer es graficar su representación simbólica. ¿Ya? Luego tenemos este símbolo, que cómo se llama, ¿no? Cómo se llama el nombre de este accesorio y cómo es su representación física, ¿no? Entonces acá ustedes van a dibujar la representación física de este símbolo. Igual aquí, ¿ve? Tenemos su representación física, tenemos su representación simbólica, pero no se sabe cómo se llama este accesorio, ¿ya? Luego tenemos acá también otro accesorio, ¿de acuerdo? Su forma física, pero nos falta su nombre y ustedes lo van a representar, ¿no? O lo van a escribir. Igual aquí, ¿ven? De todos estos accesorios vamos a realizar sus representaciones o sus nombres, ¿de acuerdo? Listo, espero que se haya entendido hasta aquí. Si hay alguna pregunta lo pueden hacer, si no ya para dar por concluido esta actividad. Listo. ¿Hay alguna pregunta con la actividad o la ficha de refuerzo de repente? Buenas noches, profesor. Disculpe, el documento, ¿por qué medio nos va a enviar? Ya, eso justo la asociación ya les va a indicar seguramente por el medio que se comunica con ustedes, les va a indicar dónde se va a colgar estas fichas de trabajo y este material que se ha explicado el día de hoy. ¿Ya? O si está de repente algún representante de la asociación para que les pueda detallar eso. Maestro, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Indicarles que todo informe, todo alcance, se lo vamos a brindar a los participantes a través de los grupos WhatsApp que se han formado. Gracias. Listo, muy bien, muchas gracias. Ya, entonces ya se les va a hacer llegar este material para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Ya? Magíster, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dígame. La consulta, por favor. Creo que en este tutorial se ha visto casi generalmente lo que
son reconocimiento de accesorios, mayormente, ¿no? Pero también me gustaría conocer la metodología y el uso adecuado de todos estos accesorios, las instalaciones eléctricas, porque mayormente en las instituciones donde nosotros... Uy, se le fue, creo, el audio. Ya. Bueno, se le fue el audio, creo. Sí, miren, el día de hoy la sesión de clases se llama lo que es selección de accesorios eléctricos, ¿no? Lo que son tomacorrientes, interruptores, portalámparas y dispositivos de protección, que eso es lo que hemos visto el día de hoy. En la sesión número 2 vamos a ver lo que es la instalación, cómo se instala un tomacorriente adecuadamente, cómo se elige el conductor adecuado de acuerdo a un esquema de instalación, ¿no? Cómo se fijan los tomacorrientes en las cajas de salidas, considerando las normas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a ver la próxima clase, la sesión número 2, ¿ya? Sí, de esa parte no, el día de hoy solamente estaba contemplado lo que es símbolos eléctricos y accesorios eléctricos, ¿ya? Sí, no se preocupe, esa parte está programada en estas 3 sesiones de clase que se va a desarrollar hasta el día viernes. Así es. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, ¿y dónde se hace llegar la actividad? ¿A qué correo? Sí, ¿Dónde ya mencionó que les van a hacer llegar por sus grupos de WhatsApp que ustedes tienen formados, me dice así. Por No, ese pero medio una se- vez ya realizada la actividad, ¿a dónde se hace llegar la actividad? ¿A dónde? ¿A qué correo? Aquí se hace llegar? Ya, posiblemente van a habilitar un enlace para que ustedes puedan subir ahí sus actividades. Ok, ok, gracias. Ya, listo. Ya, bien, no habiendo más consultas de repente, creo que vamos a dar por finalizado la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su